Un gran saludo a todos, les habla Dante Urbina. Hace unos días he tenido la oportunidad de participar de un curso de la Universidad de Oxford sobre pobreza multidimensional y bueno, quiero compartirles un poco de mi experiencia. Específicamente se trata de un curso dado por el Oxford Poverty and Human Development Initiative, OPI, de la Universidad de Oxford, y que se realiza cada año en diversas sedes. Entonces, básicamente sucede que hay que postular a este curso y de entre todos los postulantes se seleccionan solo algunos para que puedan participar del mismo. Es un curso entonces bastante especializado. De hecho, en la apertura de este curso nos dijeron a los participantes, se realiza 100% en inglés, que este año se habían recibido más postulaciones que en años anteriores. Esto puede ser en parte debido a un efecto como de la pandemia, ¿no? O sea, luego de la pandemia, cuando se ya retoman de forma presencial este tipo de eventos, pues hay a veces mucha más gente que postula. Y es un evento realmente internacional. En particular, hubo participantes de 4 continentes. Efectivamente, de múltiples países. Había gente de Bután, de Bolivia, Colombia, España, Italia, Kenia, Malasia, el propio Perú, por ejemplo, con mi caso. Habían participantes de Siria, Uganda, Reino Unido, Venezuela, etcétera. Entonces se trata de un evento genuinamente internacional. Y el objeto del mismo es generar, pues, una red de contactos en el marco de una serie de ponencias y clases sobre el tema de pobreza multidimensional. Entiéndase por pobreza multidimensional aquel enfoque de acuerdo con el cual la pobreza no se reduce meramente a la carencia de dinero, a la carencia de recursos monetarios, sino que sería un problema con múltiples dimensiones no reducidas a la dimensión monetaria. Así tendríamos la dimensión de salud, la dimensión de estándares de vida, la dimensión de educación, etcétera. Entonces se trata como de tener una perspectiva amplia sobre el problema de pobreza. Y bueno, aquí quiero compartirles algunas fotos, algún material que pueda un poco ilustrar esta explicación, ¿no? Así, por ejemplo, acá tenemos una foto conjunta, ¿no? De los que participaron en el curso de pobreza multidimensional de la Universidad de Oxford. Entonces hay personas de varias culturas, de gente de Asia, de África, América Latina. Bueno, yo estoy más o menos por ahí por la mitad, ¿no? Acá es una foto de una sesión. Entonces, como se puede ver, hay participantes de diversas naciones, diversos grupos étnicos. Y bueno, luego lo que tenemos son las ponencias académicas. Hubo ponencias académicas de muy alto nivel, muy interesantes todas ellas. Entonces, les voy a presentar algunos de los académicos que, pues, realizaron exposiciones en el marco de este curso especializado. A ver, los voy a compartir aquí y los voy a ir brevemente describiendo. A ver. Por ejemplo, aquí tenemos a Sabina Alkire. Ella puede considerarse la mayor leyenda en vida sobre el tema de pobreza multidimensional. Es la autora más importante sobre este asunto. Ella es PhD por la Universidad de Oxford, directora del OPI, es decir, del Oxford Poverty and Human Development Initiative, y generadora de la metodología Alkire-Foster para medir la pobreza multidimensional, ¿no? Entonces, ella es Sabina Alkire, una leyenda. Luego, acá tenemos al profesor James Foster, PhD por la Cornell University, profesor de la George Washington University y generador, asimismo, junto con Sabina, de la metodología Alkire-Foster para medir la pobreza multidimensional. Entonces también es un autor de mucho peso a nivel mundial sobre este asunto. Asimismo, tenemos a este académico, Jacob Dirksen, que es un investigador del Oxford Poverty and Human Development Initiative
y profesor de la Universidad de Leuphana de Lunenburg, en Alemania. Participó también como expositora Juliana Milovich, PhD por la Universidad París-Nanterre y especialista en el cálculo del Global Multidimensional Poverty Index. Y acá tenemos al profesor Ricardo Nogales, PhD por la Universidad de Génova e investigador asociado del Oxford Poverty and Human Development Initiative y del United Nations Research Institute for Social Development. Finalmente, tenemos a la profesora Shoki Sangmo, que es experta en el cálculo del Gross National Happiness Index, es decir, el índice de felicidad nacional, y es máster por la Australian National University. Entonces, como podemos ver, es un evento donde hay gente de mucho, mucho peso. O sea, las ponencias académicas, las clases son de alto nivel. La verdad que se aprenden varias cosas interesantes. Son expertos en la medición de la pobreza, de temas de economía y la felicidad, cuestiones conceptuales, valorativas o hasta filosóficas sobre el asunto de la pobreza, y luego cuestiones técnicas como el manejo de datos, manejos de códigos de programación, sistemas de matrices para procesar, interpretar o entender la información, etc. Y bueno, para cerrar esta breve, ¿no? Recopilación de mis experiencias en el curso sobre pobreza multidimensional de la Universidad de Oxford, voy a compartirles algunas anécdotas y lo voy a hacer acompañado de algunas imágenes que ilustran las mismas. Bien, esto, por ejemplo, corresponde a una diapositiva de la ponencia especial de la profesora Sabina Al-Khaire y mostró un hallazgo sumamente interesante, que en un estudio reciente para la muestra de países que ella estaba tomando, la brecha entre hombres y mujeres se ha ido cerrando en desnutrición, pero no en asistencia escolar. O sea, esto es interesante. Acá lo que tenemos es que en países asiáticos, que era la muestra que ella estaba tomando, la brecha, la diferencia entre hombres y mujeres en desnutrición se ha ido cerrando. Esto quiere decir que, pues, previamente lo que sucedía es que se asignaba más la alimentación para los varones que para las mujeres. Pero esta brecha ha ido desapareciendo. En cambio, en el plano educacional sigue sucediendo en países de Asia, en algunos países de Asia, que las mujeres tienen menos acceso a educación que los varones. Este es un tema relevante que cabe la pena estudiar y sobre el cual vale trabajar. Muchas veces perdidos en las discusiones políticos, ideológicas en torno al feminismo, se olvidan este tipo de problemáticas. Porque sí, está bien, o sea, dentro de agendas feministas que traen pues ciertos temas combinados, hay cosas que no son causas legítimas. Sin embargo, eso no niega el hecho de que haya problemas reales de las mujeres. Particularmente yo suelo señalar la falta de acceso a educación en ciertas zonas del mundo, como hay aquí, por ejemplo, Sabina Al-Khaire, ¿no? Y bueno, acá tienen un acercamiento de Sabina Al-Khaire. Pude tomarme una foto con ella. La verdad que es una mujer muy sencilla. Y bueno, es alguien que estudia el tema de pobreza a fondo. Y ya el solo hecho de comprometerte con el estudio académico de la pobreza, que lamentablemente es un tópico bastante ignorado entre economistas académicos, hay que decirlo, ya habla bien de ella. O sea, el tomar ese tópico de investigación y querer profundizar y contribuir sobre ello, ¿no? Y bueno, la verdad que es una persona muy sencilla, genial. Ella incluso trajo una bolsa con un conjunto de pulseritas así tradicionales
y las comenzó ahí a regalar a los diversos participantes del evento, ¿no? Una mujer entrañable, a decir verdad. Una anécdota asimismo que quería destacar es que hubo un participante de Siria, ahí es el que toma el micrófono, que en una sesión de preguntas y respuestas planteó lo siguiente: una de las dimensiones del índice de pobreza multidimensional es la dimensión de salud. Y dentro de la dimensión de salud se considera el child mortality, es decir, la mortalidad infantil. Y básicamente esto se asocia a enfermedades, pues, ¿no? Que los niños morirían por enfermedades o malas condiciones sanitarias. Pero este participante de Siria llamó la atención sobre el tema de la mortalidad infantil, indicando que esta puede darse no solo por desnutrición o problemas de salud, sino también como consecuencia de conflictos violentos. La verdad que para mí esto fue muy llamativo, o sea, ver esa realidad, en el sentido de que en varios de nuestros países, de hecho en la gran mayoría de países, los conflictos armados no son una causa relevante de mortalidad infantil. Los niños suelen morir por otras causas más asociadas, claro, a desnutrición o enfermedades o insuficiencia de condiciones de vida, del entorno, recursos sanitarios. Pero claro, él se trata de un participante siria, un país que durante los últimos años viene viviendo un conflicto, un conjunto de conflictos armados internamente, y donde muchas veces los muertos son niños, ¿no? Y hasta se suelen, lamentablemente, incluso usar niños dentro de estos conflictos. Entonces, cuando él hizo esa pregunta, a mí me llamó mucho la atención, o sea, el volver la mente sobre este tipo de realidades, ¿no? Que hay en países como Siria. Bueno, por otra parte, dentro de este curso de Oxford, trabajamos en equipos, ¿no? Ahí habían académicos, investigadores, personas de departamentos de estadísticas o de ministerios o de agencias de gobierno, etcétera. Y bueno, formamos grupos y dentro de eso yo participé de un grupo abocado al cálculo y análisis del índice de pobreza multidimensional de Zimbabue, ¿no? Una nación africana. Y la verdad que funcionó muy bien el grupo, una suerte de Dream Team. Entre ellos tenemos, para darles la referencia y que más o menos vean el tipo de asistentes a este curso, bueno, ahí primero aparezco yo, ¿no? Al costado está el señor Luis Felipe Jiménez Sánchez, que es especialista en análisis cuantitativo y profesor de la Universidad de los Andes, que es de la universidad más ranqueada en Colombia o está entre las más ranqueadas. Luego, al centro, tenemos a Laura Ramírez Gómez, quien es especialista en economía de la salud y asesora de proyectos de Confama, y quien ha sido profesora de la Universidad de Antioquia. Luego, la señorita asiática se llama Lachi Selden y ella es asistente de investigación del OPI, es decir, del Oxford Poverty and Human Development Initiative, y máster en política social e investigación social por el University College London. Finalmente, tenemos a la profesora Rosa Luz Durán, ¿no? Es mi colega de la Universidad de Lima. Ella es PhD por la Universidad de Massachusetts Amherst y ha publicado en revistas indexadas en Scopus como Economía Política y el Journal of Prevention and Intervention in the Community. Asimismo, en el marco de este curso de Oxford hubo una cena especial, ¿no? Donde pudimos intercambiar los diversos participantes. Bueno, ahí hay una foto de la cena, una cena amena, bonita. En esa sola mesa hay gente de Asia, de África, de América, entonces 3 continentes ahí en una mesa, ¿no? Asimismo, quisiera resaltar la experiencia de que en su conferencia final, el profesor Ricardo Nogales, luego de hablar sobre el carácter generalista del Global Multidimensional Poverty Index, es decir, un índice de pobreza multidimensional ajustado para medir la pobreza en diversos países con unos mismos criterios, luego de explicar eso,
Él nos animó a los investigadores, académicos, trabajadores de departamentos de estadística, de los gobiernos o ministerios, etcétera, que estábamos allí presentes, a que trabajemos por construir medidas más ajustadas, más adecuadas a las realidades de nuestros propios países. Entonces, eso es algo importante, ¿no? Que no es que se quiera imponer un estándar único, sino que se nos anima también a monitorear la pobreza dentro de las especificidades de cada país. Y bueno, dentro del marco de este curso especializado, pues también tuve la oportunidad de realizar una exposición sobre los resultados generales del índice de pobreza multidimensional de Zimbabue. Y bueno, básicamente eso es como con fotos un poquito un resumen de mi experiencia en este curso de la Universidad de Oxford sobre pobreza multidimensional. Y desde ya un compromiso, como los quiero mucho, como quiero compartir con ustedes, no solo compartir la experiencia o las anécdotas, sino también el conocimiento. Y así pues, en próximos videos, en lo posible, con un lenguaje entendible, ameno, sencillo, en lo posible, porque igual algunas cuestiones son un poco técnicas, compartirles los puntos más resaltantes o más interesantes o relevantes o que me hayan llamado la atención sobre lo aprendido en torno al tema de la pobreza en este curso brindado por el Oxford Poverty and Human Development Initiative de la Universidad de Oxford. Así que en próximos videos estaremos ofreciendo un poco sobre ello. Un abrazo a todos.